El Congreso de los Diputados de España aprobó una ley en la cual se permite hablar en catalán, en gallego y en euskera, los idiomas cooficiales de España. Se les permite hablar ahora en el Congreso de los Diputados, justamente. Así que esta noticia nos viene como anillo al dedo porque justamente en el último podcast que hicimos hablamos del independentismo catalán y del rol que tiene el idioma catalán en todo este movimiento y en definitiva en la cultura catalana. Y es una medida que ha sido vista con muy buenos ojos por todo el movimiento independentista catalán porque es como un avance hacia esa conciliación, a generar esa amistad, por así decirlo, entre el gobierno español y los independentistas catalanes. ¿Cómo estás, Damián? Hola, muy bien, muy bien. Sí, qué locura, ¿eh? Parecemos a dos brujas que pueden adivinar el futuro, ¿eh? Sí, nos viene genial porque justamente analizamos lo que significa el idioma catalán para la cultura catalana y cómo eso es uno de los principales factores en ese sentimiento independentista. Entonces, generar una ley en la que se les permita a los catalanes hablar en su lengua materna, evidentemente va destinado a como a calmar las aguas, ¿no? A apaciguar un poco y a rebajar, entre comillas, ese sentimiento independentista y que se sientan más cómodos dentro de la soberanía española, ¿no? Claro, claro. Y bueno, a ver qué piensas. A mí me parece genial. Yo no veo ningún problema. Para mí es un logro, ¿no? Para las minorías y para proteger los derechos de las minorías. Entonces, para mí, yo veo el lado positivo. Vamos a entrar en un debate, pero de punto de vista más práctico, ¿qué cuesta a alguien que no habla gallego o catalán? Creo que entre ellos pueden entender más o menos y si no, se pone la cosita en la oreja y te van a traducir. Entonces, no veo el coste, veo solo el beneficio. Sí, vos dijiste una palabra clave en el podcast pasado que era romanticismo, si mal no me acuerdo. Es verdad que potenciar estos idiomas minoritarios es una idea más romántica que otra cosa para salvarla de la desaparición. No es tan práctica porque si nos vamos a pensar en lo práctico, realmente si todos saben hablar castellano y ya se pueden comunicar en una lengua, estamos todos de acuerdo que lo más práctico sería comunicarse en castellano. Pero también está el argumento que decías de con esa regla de tres nos comunicamos todos en inglés y ya está, ¿no? Es un poco complejo el argumento. La verdad que yo también estoy a favor. A mí me parece que también va destinado a calmar las aguas y va a generar un poco de calma en la comunidad, entre la comunidad independentista. Y además yo siempre el análisis que hago es hasta dónde se tiene que meter el Estado, ¿no? Siempre el debate económico va por un lado y el debate sociocultural va por otro, y cuando uno habla de lo sociocultural, mi postura es de que el Estado no debería meterse tanto, porque como hemos hablado muchas veces, el Estado tiene este rol un poco de protector y por lo tanto, ¿de qué te tiene que proteger? De posibles amenazas. Y la cultura, en mi opinión, no puede llegar a ser una amenaza, ¿no? Entonces todo lo que sea prohibir cosas por sentir que una cultura extranjera o lo que fuera es una amenaza, a mí me parece una postura incorrecta. De hecho, fíjate una cosa curiosa, nosotros estamos hablando de que la ley se trata de permitir a la gente hablar en catalán, euskera o gallego, cuando en realidad se podría traducir como dejar de prohibir hablar en esas lenguas, ¿no? Porque hasta ese momento estaba prohibido. Seguramente esos partidos desde hace mucho tiempo quieren hablar en su idioma materno y lo tenían prohibido. Entonces, más que permitir es dejar de prohibir, ¿no? Sí, bueno, a ver, sin entrar tanto en el contexto histórico, creo que estamos de acuerdo que es un paso adelante y que volvemos un poco a, si no a mejorar los derechos de las minorías lingüísticas, por lo menos devolver los derechos que deberían tener todo el rato, ¿no? Pero creo que el tema es un poquito más complicado. Tú hablaste de amenazas, de protección, y eso es un lado importante. Pero bueno, hay otro lado que tiene que ver con la democracia, ¿no? La tensión aquí es entre la mayoría, lo que quiere la mayoría, ¿no? El principio central, digamos, de una democracia, y hay ese otro principio de la libertad, ¿no? De la protección de los derechos de las personas, y en este caso son los derechos lingüísticos, ¿no? De hablar un idioma, que en la historia no fue siempre el caso, o de hablar, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Que los Kurdish, no tienen el derecho, ahora mismo no lo sé, pero en un momento no tenían el derecho de hablar su idioma, ¿no? Eso estamos de acuerdo que es demasiado, ¿no? Porque no respecta este principio súper importante de una democracia liberal, ¿no? Que tiene estos dos lados. Entonces, aquí, para volver en el caso específico, la tensión potencial sería entre si la mayoría,
¿no? Del diputados quieren hablar castellano, deberían tener el derecho de decir, no, hablamos castellano, es más fácil, ya está. Y hay el otro lado que dice, no, pero ellos que prefieren hablar otro idioma, especialmente si tienen un estatus cooficial, ¿no? No estamos hablando de hablar francés o italiano, pero bueno, dando algunos patrones, ¿no? Puede ser que eso también va a cambiar. Pero hay este otro lado que es decir, bueno, pero ellos sí que tienen el derecho, ¿no? Pero la tensión es qué pasa si la mayoría no apoya esa política, ¿sabes? Claro, mira, justo lo acabas de decir, son lenguas cooficiales, no estamos hablando del francés o el italiano, pero imagínate el hipotético caso de que llega mucha cantidad de inmigración árabe, vamos a poner por ejemplo, y votan a un partido que promulga los valores árabes o musulmanes o lo que sea, y que reclaman hablar en árabe en el Congreso, ¿no? Sí, no, total, podría pasar. Obviamente alguien podría decir, no, pero a ver, no son leyes no son idiomas que tienen una protección en la Constitución, y es verdad, pero bueno, un día podría cambiar. Entonces creo que es exactamente eso, el miedo, que algunos dicen, sí, pero ¿a qué punto? ¿No? Siempre el mismo argumento, sí, pero ¿a qué punto? Por ejemplo, uno podría decir, ¿no? De que la población roma, ¿no? De gitanos de España debería tener una voz, ¿no? Deberían tener una representación, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa si en el Parlamento hay un número que está reservado, ¿no? Sí. Como un poco como la lógica de una cuota que se usa de vez en cuando con género típicamente, pero puede ser con grupos étnicos, ¿no? Y que ellos dicen, sí, pero nosotros tenemos el derecho de hablar en nuestro idioma, ¿no? O como dijiste, si hay una población importante, grande de árabes en España, y de hecho es el caso, pero si sigue subiendo, quizás un día van a decir, sí, pero nosotros también tenemos una comunidad y tenemos el derecho de la representación, pagamos impuestos, somos ciudadanos, y entonces tenemos el derecho de comunicar en nuestro idioma, ¿no? Claro, acá la pregunta central es, ¿por qué la gente habla el idioma que habla? Esta es la pregunta que es súper difícil, porque uno rápidamente va a pensar que el idioma es algo que nace y fluye dentro de cada comunidad de manera libre, pero al mismo tiempo también está muy condicionado por la soberanía que lo gobierna, ¿no? Porque es, por ejemplo, los que determinan qué se enseña en las escuelas. Entonces, yo creo que los idiomas evolucionan en función de las dos cosas. Fíjate, por ejemplo, en la península ibérica tenemos España y tenemos Portugal. Hay una línea que separa ambos países y cruzando la línea de 1 metro para acá y 1 metro para allá se hablan dos idiomas no completamente distintos porque son de la misma familia de lenguas, pero distintos, ¿no? Portugués en un lado, español en el otro. Cuando vos ves ese ejemplo, rápidamente te das cuenta que eso no fluyó libremente. O sea, ahí hay un condicionante clarísimo que es la separación de soberanías, la frontera construida socialmente condicionó totalmente lo que hablan uno y otro. Por lo tanto, ahí te das cuenta que tan libre no fluye el idioma, que influye la soberanía que te gobierna. Entonces, por eso este debate es tan quizá controversial o que no tiene una respuesta única, no tiene una solución, sino que es un debate complejo porque tiene argumentos a favor y en contra, porque el Estado debería dejar fluir al idioma, que evolucione como a él le dé la gana, como el pueblo dicte, pero evidentemente también tiene un rol importante dentro del idioma, porque es el que lo estandariza y le da una estructura, ¿no? Sí, no, total. Bueno, dos puntos que me gustaría comentar. El primero, creo que lo mencionaste un poco, tocaste un poco esa idea indirectamente, es la idea de un status quo, ¿no? De como poderes relativos entre grupos. Entonces, en este caso, la polémica podría ser si damos más libertad lingüística, digamos, sí, a estos grupos, ¿no? A los catalanos, gallegos, los euskeris, ¿no? Que eso es una cosa, pero de hecho esta libertad es como un poco simbólica. Lo que estamos haciendo es les estamos dando más poder. Sí. Y en un contexto político, más poder para uno significa menos para el otro. Entonces, sí, en este caso, podría ser que los castellano hablantes, sí, ¿no? Están como perdiendo un poco su estatus porque van ganando los hablantes de otros idiomas, ¿no? Así, sí, que eso es una tensión. Y la otra cosa que dijiste que me parece súper interesante es de que el Estado defina un poco de qué idioma se habla, porque lo van a aprender en la escuela, o sea, hay toda una socialización, la institucionalización de un idioma, y eso para mí es muy top-down, ¿no? De arriba abajo.
Claro. En el sentido que el Estado o una organización lingüística que existe aquí en España, existe en Francia, existe en Inglaterra, en Estados Unidos también, si no me equivoco, pero bueno, una organización que define un poco las reglas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que el idioma es algo vivo, ¿no? Es algo que cambia cada vez y que puede definir el pueblo, como dijiste. Entonces hay un bottom-up, de abajo a arriba, dinámica también. Y los dos a veces pueden chocar. Exacto. Claro, es que si bien al principio del video defendía que es un acercamiento de posturas y que es calmar las aguas y que es como dejar de vetar la cultura y todo eso tiene una connotación positiva que la tiene, no todo es blanco y negro, ¿no? O sea, entiendo la contraparte. La contraparte es que el Estado tiene que servir como estandarizador, por así decirlo, del idioma. Por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es India o China, ¿no? En la India está el hindi, que es la lengua común para todo el país. Después cada provincia tiene sus idiomas. Está el tamil, está el urdu, bengalí, pero existe la lengua común para que se puedan comunicar entre todos, que es el hindi. Lo mismo con el mandarín en China, lo mismo con el indonesio. En Indonesia es un país súper diverso con 1000 lenguas y existe una lengua unificadora. Y claro, ¿cuál es el objetivo de tener una lengua común en el país? El de facilitar la comunicación. Claro. Si uno ve lo que hace la RAE, por ejemplo, la Real Academia Española, lo que hace todos los años es incluir palabras nuevas en el diccionario y quitar otras que han quedado en desuso. ¿Qué nos marca esto? Que la RAE escucha lo que pasa abajo, escucha lo que pasa en el pueblo. El pueblo decide qué palabras van nuevas y qué otras quedan en desuso, y la RAE es una especie de organismo central que estandariza, o sea, las añade al diccionario y les da una estructura, y creo que eso es importante porque facilita la comunicación. Me imagino un hipotético escenario en el que no exista ningún rol del Estado, ninguna RAE, no hay reglas, no hay nada, todo libre, y quizás un escenario caótico en el que nos sería más compleja la comunicación. Por supuesto. A ver, hay el lado práctico, simplemente. Si todos hablan más o menos, no solo el mismo idioma, pero ir un paso más adelante, el mismo dialecto, ¿no? Que pasó un poco con la centralización de Francia, de Italia, porque cuando tienes tantos dialectos que cambian de un pueblo, de una región a la otra, no solo que puede ser mal de punto de vista político para la cohesión del pueblo, pero sino simplemente es más difícil, ¿no? Y entonces, claramente hay un deseo de estandarizar un poco un idioma. Y estos organismos para mí son un poco como los porteros lingüísticos, ¿no? A ver qué palabras dejan entrar y cuáles no, pero sí que son importantes en el sentido de que tienen una autoridad lingüística. Claro. Y también son ahí para defender un poco las reglas, porque, a ver, un idioma es como algo bastante complejo. Entonces no puedes decir cualquier cosa. Tiene que tener sentido, hay reglas. Eso es. Y eso yo creo que tenemos que defender por un lado, ¿no? Porque si se deja que cualquier slang de la calle entre en uso ordinario, no solo que vamos a tener palabras súper raras, pero simplemente que vamos a terminar con un torre de Babel, ¿no? Que no vamos a poder comunicar, y entonces, ¿qué hemos hecho, no? Claro, exactamente. Es que es generar orden. La falta de leyes, la anarquía lleva al caos, y lo que terminaría pasando es que nos costaría comunicarnos los unos con los otros. Al final, ¿cuál es el objetivo principal del lenguaje? Comunicarnos. Entonces, si bien por un lado tiene esa connotación romántica de no ir contra la cultura y demás, que en definitiva me parece que es lo que más pondera en esta ley, y por eso estoy de acuerdo con esto, también hay que entender que no todo puede fluir de manera libre y que el Estado tiene un rol de centralización, de estandarización, que está orientado a facilitarnos la comunicación los unos con los otros. Y otra cosa que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es todo este debate que ha aparecido con el lenguaje inclusivo, ¿no? Una propuesta nueva que ha aparecido en un sector de la población y que yo creo que genera un poco el mismo debate, porque por un lado uno puede decir que cada uno hable lo que quiere, ¿no? Mientras nos podamos comunicar, mientras se entienda lo que dicen, no pasa nada. Pero claro, ¿qué tiene que hacer el Estado acá? Decidir si eso se tiene que enseñar en las escuelas o no, por ejemplo. Y eso es más polémico, ¿no?
Sí, total. Y justamente creo que ahora estoy pensando sobre todo en el caso de Estados Unidos y del debate de pronombres, ¿no? De decir, yo quiero que me llamas no él o ella, no he o she, sino ze. Y la idea lo puedo entender, ¿no? En el punto de vista de que uno no identifica con un género y no con el otro, o con el otro, o con ninguno. No importa tanto, sino Sí. que hoy en día el problema es que hay miles de pronombres, ¿no? Y el problema es que cualquier persona ahora tiene el derecho Claro. de inventar una palabra que justamente un idioma no puede funcionar así. Porque necesitamos ese orden, necesitamos esas reglas. Y un argumento, no sé si es un argumento o puede ser una excusa, pero algunos que no son muy a favor de ese lenguaje inclusivo dicen que simplemente es falso de punto de vista de la gramática, ¿no? Por ejemplo, si se usa they en inglés para una persona, alguien podría decir que es falso porque eso se usa cuando hay varias personas, ¿no? Es al plural. Sí, acá en castellano, en lugar del él o ella, tenemos el elle, ¿no? Y bueno, casi todos los sustantivos como todas terminan en todes y demás. Yo creo que el factor clave acá está en la voluntariedad, porque cuando uno analiza cómo evoluciona un lenguaje, yo lo que creo es que los lenguajes evolucionan casi de manera involuntaria. O sea, no son cosas que se quieren hacer a propósito para corregir políticamente a alguien. Las palabras surgen porque la gente se las inventa y se va adaptando poco a poco y va creciendo dentro de una comunidad, pero no se hace con el objetivo de la corrección política, ¿no? Y lo que ha cambiado acá con el lenguaje inclusivo es que hay una voluntariedad, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, que es verdad que es más inclusivo. Evidentemente, si en un grupo de todo hombres lo llamamos todos y en un grupo de todas mujeres lo llamamos todas y hay un grupo de mezclados hombres y mujeres y lo llamamos todos, básicamente es prácticamente ningunear a la mujer, ¿no? Es como, si hay hombres es todos. Entonces yo entiendo que el pronombre neutro tiene un sentido, estoy de acuerdo, pero es verdad que es muy brusco y muy abrupto de la noche a la mañana cambiar la mitad de palabras del diccionario. Independientemente de eso, acá lo que queremos analizar es qué debería hacer el gobierno, ¿no? Porque volvemos a esa balanza, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo de, por un lado, dejar fluir a la cultura. En este caso es una propuesta que se ha hecho de abajo para arriba, por lo tanto, igual que la RAE hace con otras palabras, debería ser escuchado, debería ser considerado, pero por otro lado, es lo que decís vos, si van a haber 1,5 millones de pronombres porque cada colectivo se quiere sentir representado, estamos yendo hacia un lugar más caótico que nos genera más problemas que facilidades. Sí, con el lenguaje inclusivo no podemos olvidar que yo no estoy tan seguro que viene de abajo, del pueblo. Yo creo que a lo mejor hay una minoría muy vocal que le molesta, ¿no? O a algunos le ofende y lo puedo respetar, pero no creo que sea la mayoría. Y no podemos olvidar que hay la posibilidad que hay como una ambición política de la izquierda, de la ultra izquierda, algunos lo llaman, de decir desde ahora se habla así y es una manera de como proteger los valores, ¿no? Y entonces hay un lado un poco político. Sí, la duda que me queda acá es quién escucha a quién, ¿no? ¿Los políticos a ese colectivo de extrema izquierda o el colectivo de extrema izquierda a los políticos que están siendo como manipulados? Creo que es como una especie de ida y vuelta que se retroalimenta, pero sí creo que es una tendencia que tiene que ser considerada y escuchada. A mí, por ejemplo, no me molesta, me choca, no te voy a mentir, me choca que la gente hable con lenguaje inclusivo. Yo personalmente no lo voy a elegir usar, pero me parece válido, me parece que los que quieran usarlo, es válido que lo usen. Ahora, la controversia está en qué tiene que hacer el Estado, si lo tiene que si se tendría que enseñar en las escuelas o no. Es un debate relativamente parecido al de la educación sexual, que también genera mucha controversia porque es algo que se ha implementado y que tiene sus connotaciones positivas, que es de más concienciación sobre la protección con enfermedades de transmisión sexual y demás, pero también tiene como la connotación negativa de que quizás está como enseñando cosas de muy pequeños a los niños. No quiero desviarme mucho del tema, pero creo que va por el mismo lado, ¿no? Que hablabas de sí. los
los partidos políticos de extrema izquierda. Es el mismo argumento. Creo que hay un parte de la población que no le gusta tanto esa idea de pronombres neutrales porque puede generar una confusión en los niños, ¿no? Entonces, alguien podría decir, aunque yo no veo tanto un problema con esto, pero alguien podría decir por confusión, va a decir, pero yo también quiero ser una ella o un él, y que hay algunos padres que piensan que eso es un poco una confusión que un niño a lo mejor no debería sentir en esa edad. Pero como dijiste, creo que sí, a mí no me molesta usar esas palabras o hablar de esa manera, pero a algunos sí que le molesta. Entonces, ¿a qué punto es como demasiado que se pone el gobierno? Si el gobierno dice que desde ahora tienes que hablar de una manera, o aún peor, dice que no tienes el derecho de hablar de otra manera, entonces te está quitando las libertades lingüísticas, como hemos dicho con las minorías lingüísticas, como de decir que tú, por ejemplo, si alguien dice que el idioma castellano es sexista por tener géneros, ¿no? De decir una silla, porque una. Entonces cambiamos todo para que sea natural. Claro. Para empezar, vamos a completamente cambiar el idioma y va a ser otra cosa. No sé qué, pero no va a ser el castellano, ¿no? Sí. Vamos a perder como este sonido que fluye, ¿sabes? Es como todo tiene un sentido. Por otro lado, si hay un lado sexista, también lo puedo ver, pero solo estoy pensando de cuál será una solución, ¿no? Y bueno, eso para algunos es puede ser un poco demasiado. Sí, para mí este colectivo más progresista, más radical de izquierdas que propone estas cosas de lenguaje inclusivo o de inclusión del colectivo LGTBI, de todos estos nuevos géneros que han surgido, no binarios y demás, o podría meter en esta bolsa también incluso el veganismo y demás, para mí son como una especie de viajeros en el tiempo. O sea, yo creo que es gente del futuro, porque yo creo que tarde o temprano vamos a terminar ahí. Las cosas que proponen tienen sentido, pero son muy chocantes con el mundo que vivimos hoy en día. Son muy abruptas, pero en realidad si te pones a ver el trasfondo de todo, si te imaginas el mundo de acá 100 años, no te lo imaginas más inclusivo, más vegano, menos machista y demás, o con muchos géneros fluidos, no binarios. Yo creo que lo visualizo así. Entonces, para mí, están proponiendo cosas como muy avanzadas en el tiempo que hoy chocan, pero si ves el trasfondo de las cosas, pueden llegar a tener algo de sentido. Sí, lo veo así, y creo que si hay algunos viviendo en el futuro, hay otros viviendo en el pasado. Simplemente. Y esto choca. Pero volver a lo del status quo. Si hay algunas grupos, especialmente si eran de punto de vista histórico, más como, no simplemente minorías, pero sino algunos grupos como menos favorecidos, y que ahora las cosas están cambiando para darle un poquito más una voz o respetar un poco sus opiniones y todo eso. Tenemos que tener en cuenta que el idioma, el lenguaje tiene un poder verdadero. Y entonces a lo mejor algunos de, no sé, estos como la vieja generación, ¿no? De hombres mayores blancos que eran un poco el centro de la cultura antes, y que a lo mejor están perdiendo un poco su estatus, y que eso le molesta. Entonces ellos están como del otro lado de la batalla, porque no quieren perder, no quieren ahora pensar de si se dice latino, latina o latinex o lo que sea. Es como, déjame en paz. Pero ellos, alguien podría decir, están viviendo en el pasado. Claro. Es complejo el tema del idioma, genera argumentos a favor y en contra. Ahora les toca a ustedes, pongan en el comentario lo que opinan, si el Estado se debería meter en estos temas socioculturales como el idioma, si debería vetar cosas culturales, si debería meterse en la estructura cultural de las comunidades, o si debería dar más libertad y dejar que fluyan libremente, aunque eso genere caos y poco orden. Y como siempre, si les gustó el video, siempre acuérdense de dar like y de suscribirse, que es muy importante para que siga creciendo el canal. Bueno, Damián, muchísimas gracias por venir y como siempre nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Fede. Hasta la próxima.